palabra inmediatamente. Vamos a leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 6. ¿Se acuerda la serie que comenzamos hace 2 domingos atrás? ¿Alguien me puede decir? No está ahí, pero mire, si usted va a su teléfono, le tira una foto y ahí usted tiene el bosquejo del pastor. ¡Wow! Tremendo. Y ahí tú sabes por dónde va el pastor. ¿Ya va a terminar? ¿No va a terminar? Pero ahí usted puede ver y estudiar y compartir con otros lo que la palabra del Señor que aquí se predica. Nosotros vamos a estar hoy hablando sobre permanecer en la verdad y en la justicia. Efesios capítulo 6 y verso 14. Ya lo tienen, ¿verdad? Ya lo tienen. Amén. Gloria al Señor. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Eso es, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pueden sentarse los que están de pie, gracias por reverenciar la palabra de Dios. Y los que están sentados no hay problema, yo te entiendo. Aleluya. Ustedes son muy buenos. Gracias por su atención en esta mañana y yo quiero compartir lo que el Señor nos está dando a través de esta serie. Al comienzo de esta serie, hace 2 domingos atrás, hablábamos sobre el fundamento de nuestra fortaleza. La fortaleza del cristiano no proviene de nuestro propio esfuerzo. Nuestra fortaleza proviene de Dios, como cantábamos, La batalla es del Señor. Y si el Señor es un Dios, es un Señor de victoria, nosotros somos más que victoriosos en Él también. Nuestra fortaleza en este caminar cristiano proviene única y exclusivamente de Dios. El texto que utilizamos en la primera entrega de esta serie fue Efesios capítulo 6 y verso 13, porque nos estamos enfocando en Efesios capítulo 6 y verso del 10 hasta el 14 o 15 o 16, algo así, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Usted ve? No es en mi propia fuerza, no es en mis capacidades, no es en cuán fuerte yo soy. La Biblia dice: diga el débil, o sea, nos pone a nosotros como débiles. Y Jesús en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los de pobre corazón. O sea, en este camino espiritual, mire, nosotros en el espíritu no somos capaces de salvar nuestra vida. Por eso Cristo tuvo que descender del cielo para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, nuestra fuerza, nuestro mantener en este camino depende de Dios. La verdad y la justicia no son accesorios opcionales en la vida cristiana. No es que yo voy a tomar esto porque me conviene o me veo bien con esto. No, son accesorios de defensas fundamentales que resguardan nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Eso hace la verdad y la justicia. Resguarda nuestra integridad. Lo que usted ve es lo que yo soy. Lo que yo soy es lo que usted ve. Dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia. Ay, santo. Alábalo si puedes. Dentro de mi casa y fuera en la calle. Eso es la integridad. Pero también la verdad y la justicia son fundamentales para nuestra dirección en la vida cristiana. Eso es fundamental para uno dirigirse en la vida cristiana. Uno vivir la vida cristiana con dirección. La Biblia habla de dirección.
La Biblia habla que nuestro norte, nuestro fundamento es ¿quién? Cristo. Y si Cristo es nuestro fundamento, entonces yo tengo que vivir mi vida dirigido hacia ese punto clave, el cual es Cristo. Hermano, mire, cuando el enemigo ataca, y déjeme decirle que yo soy prueba de los ataques del enemigo. Cuando el enemigo ataca, ataca directamente al corazón y a la mente. Cuando el enemigo ataca el corazón y la mente, y nosotros ahí caemos, flaqueamos, estamos fritos. Tanto que me gustan los fritos a mí. Pero así, en ese aceite caliente. Yo descubrí una yuquita frita que venden también, ¿eh? Pero para eso estar así, que se vea bien, eso tuvo que pasar por un aceite bien caliente. Y eso es lo que hace el enemigo. Hermano, el enemigo ataca. Y cuando nosotros desfallecemos, estamos fritos. Cuando nosotros desfallecemos, somos derrotados. Por esa razón, debemos nosotros de estar edificando nuestra vida en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días yo tengo que edificar mi vida en la palabra de Dios. Y yo tengo que cubrir la justicia, mi justicia, con la justicia de Cristo. Entonces, ¿qué significa mantenerse firme? Mantenerse firme significa vivir en honestidad, ser honesto, vivir en integridad, vivir en santidad, vivir apartado de todas las cosas mundanas y vivir apartado para Dios. ¿Cuántos luchan con eso? Si usted lucha con eso, déjeme darle la bienvenida, porque yo lucho con eso. Yo lucho por vivir mi vida santa, por vivir mi vida apartada para Dios y separado del mundo. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero lo podemos hacer porque nuestra fortaleza proviene de Cristo. Cristo. No solo sabiendo lo que es correcto, sino viviendo lo que es correcto. Ahora bien, mire esto. Y esto que le voy a decir es extremadamente interesante e importante. Que aun cuando nos mantenemos firmes en la fortaleza de Dios, aunque estamos firmes en la fortaleza de Dios, nosotros necesitamos protección. Yo sé que usted está diciendo amén. Usted se mantiene firme por todos los años en lo que ha estado sirviéndole al Señor, se ha mantenido firme. Pero usted necesita la protección de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la batalla en la cual nosotros estamos no es una batalla teórica, no es una batalla hipotética, no es un cuento de viejas o de hadas, es una batalla real y existente. Es una batalla de verdad. Es una batalla donde nuestro enemigo es estratégico. Y mire, Satanás no solo intenta derribarnos, su propósito es quebrarnos adentro. Satanás que el Señor los reprenda, amén. Lucha por derribarnos adentro. Our battle is not on the outside. That's part of it. Nuestra lucha no es en lo de afuera. El enemigo utiliza las cosas de afuera, pero la intención del enemigo es destruirnos adentro. Si te destruye adentro, ganó la batalla. Por eso es que la protección que Dios nos dice, vístete de la verdad y de la justicia, son tan importantes para vivir una vida de victoria. Porque Satanás va directo a la mente y al corazón. Directo a la mente y al corazón. Satanás va directo a la mente y al corazón. Te puede tirar una curva para que tú resbales, pero el propósito de Satanás es la mente y el corazón.
ahí es el área de batalla del enemigo. Si el enemigo agarra nuestra mente y nuestro corazón, vuelvo y digo, estamos sancochados. Y Pablo, conociendo las estrategias de Satanás, no comienza especificando la armadura de Dios con la espada. Porque si yo me voy a vestir de una armadura, lo primero que quiero es coger con qué voy a disparar. ¿No es así? Mira, los muchachos, los soldados cuando van al ejército, primero lo ponen a hacer muchos ejercicios y desbaratan su mentalidad, su forma de vivir, la destrozan para crear una persona nueva, para que no le tenga miedo a las batallas, a la guerra. Pero esos muchachos lo que quieren es primero coger las almas. Lo quisieran coger las almas. Pero las almas prácticamente vienen a la mitad del entrenamiento. Pablo no comienza diciendo, coge la espada y comienza a cortarle la cabeza a los gigantes. Comienza con la parte de la armadura que protege la esencia de quienes somos. Comienza enumerando el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. El cinturón de la verdad y la coraza de justicia son los que nos mantienen unidos y nos protegen cuando la presión ataca. Hermano, cuando usted se siente apresionado a actuar no conforme a lo que dice la palabra de Dios, lo que te mantiene sumergido en Dios y atado en Dios es la verdad y el cinturón de Dios. Déjeme decirle que Satanás va a atacar con mentiras y las mentiras llegarán, hermano. Eso no es que si van a llegar, no, es que van a llegar. Nosotros no tenemos lucha sino contra el padre de la mentira. Hermano, el padre de la mentira, ese es el enemigo que nosotros nos enfrentamos día a día. Nosotros vivimos en un mundo de mentiras y de muchos mentirosos. Y necesitamos, hermanos, estar cubiertos con las herramientas necesarias de la palabra de Dios para poder detectar las mentiras del enemigo. Porque si no, haremos lo mismo que hizo Adán y Eva. El enemigo le susurró una mentira vestida de verdad y ellos cayeron. Nosotros tenemos que tener cuidado con la verdad que Dios nos ha entregado en las manos y tenemos que cuidar esa verdad que Dios nos ha entregado en nuestras manos. ¿Qué nos mantiene unidos? ¿Qué te protege tu corazón? El cinturón de la verdad. Cuando Pablo enumera la armadura de Dios, no empieza, como ya les dije, con la pieza más impresionante o la más notable. Para mí sería la espada. Pablo comienza con una pieza fundamental, pero que a menudo nosotros pasamos por alto. El texto que leímos dice, firmes, estad firmes, poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Por qué empieza con el cinturón? En la armadura de los soldados romanos, el cinturón no era una pieza decorativa. No era una pieza decorativa. Habrá un cinturón por ahí que me pongan. No, gloria a Dios. Hay que ver las cosas. ¿Ese es el cinturón? Ah, bueno, le faltan unas cositas aquí. Y le faltan donde va la espada, no la veo. Bueno, el caso es que eso no era una pieza decorativa. Ahí el soldado romano estaba la espada, donde estaba la vaina, no la dominicana, donde se ponía la espada, el estuche, todo lo demás se sujetaba al cinturón del soldado.
Sin el cinturón, el soldado era vulnerable. Sin el cinturón, yo quiero que me pongan atención, sin el cinturón, el soldado era desorganizado, no era eficaz. El cinturón era el punto de partida del uniforme del soldado romano. Era lo que agarraba todo. Todo se agarraba del cinturón del soldado. Y de una manera brillante el apóstol Pablo hace una comparación extraordinaria de la verdad en el creyente. Porque la verdad es lo que mantiene unida la vida espiritual del hombre y la mujer de Dios. Quítele la verdad y se derrumba todo. Quítele la verdad a una relación matrimonial y se derrumba todo. Construyamos una relación de familia, de amigos, de iglesia, de comunidad sobre una mentira, y cuando la verdad salga a la luz se va a derrumbar todo. Por eso la verdad es lo que mantiene unida la vida espiritual de un hombre y una mujer. Cuando nosotros decimos que conocemos la verdad y que andamos en la verdad tiene que dar testimonio de lo que somos. Estimado, sin la verdad de Dios nos encontraremos tropezando a cada rato, a cada momento. ¡Puf! Me caigo, me levanto, me rompo la nariz porque voy para el piso, porque estoy tropezando, porque no tengo la verdad de Dios. Sin la verdad de Dios nos encontramos desprevenidos y expuestos, oiga qué horrible, expuestos al engaño de Satanás. Nosotros hemos sido liberados por Cristo del engaño de Satanás. Por eso hemos sido libres. A libertad nos ha llamado Dios. Sin la verdad de Dios en nuestras vidas, si no nos ponemos la verdad de Dios en nuestra vida, hermano, estaremos expuestos al engaño de Satanás. ¿Sabe? En cierta ocasión, Jesús, orando por sus seguidores, por sus discípulos, le hace una petición al Padre y le dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa petición está al día todavía. Eso se mantiene vigente. Dios nos santifica por medio a su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene la autoridad sobre el ser humano. La palabra de Dios es la que moldea la vida de la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. La palabra de Dios es lo que nos santifica. Jesús dijo: tu palabra es la verdad. Entonces, nosotros tenemos que, si tomamos las palabras de Jesús en serio, tenemos que obedecer a eso. Tenemos que santificarnos por medio a la verdad de la palabra de Dios. Y también en Juan 8, 32, Jesús dice: y conoceréis la verdad. ¿Cuánto han conocido la verdad? Conocer la verdad nos hace libres. Conocer la verdad nos hace vivir sin temor. Conocer la verdad nos libera de nuestros temores, de las angustias. Conocer la verdad nos hace vivir, mire, tranquilos y seguros, porque Dios está ahí presente. Mire, nosotros vivimos en un mundo donde la verdad está bajo ataque. Donde quiera que nosotros miramos, la verdad está bajo ataque. Es más, nos dicen: vive tu verdad. O sea, no hay una verdad verdadera. La verdad es lo que todo el mundo quiere que sea. Vive tu verdad. Nos presionan a través de las redes sociales a vivir nuestra verdad. Hollywood con sus películas, las universidades, los lugares de educación, en muchas ocasiones se constituyen en indoctrinamiento para los estudiantes, para que vivan la verdad del mundo. Algunos políticos también. Mire, la cosa está tan seria que usted mirando le dicen, que usted viendo con sus dos ojos
le dicen que usted está incorrecto. Mire a dónde hemos llegado. Porque hay un señor de este siglo que es el padre de mentira y ha manipulado la mente de las personas con mucho prestigio para decirnos al resto de las personas que tú no sabes lo que estás mirando. Eso no es verdad. Lo que tú estás mirando no es cierto. Hermano, nosotros estamos luchando en un mundo que está bajo ataque. Pero la verdad de Dios no es subjetiva. La verdad de Dios no se sujeta a nuestro razonamiento, a nuestros pensamientos, a los pensamientos y las enseñanzas de un tal gurú. La verdad de Dios no se agarra de ahí, no se circunstancial a esa verdad. La verdad de Dios es eterna y es inmutable. Mire cómo dice Isaías en el capítulo 40 y verso 8. Séquese la hierba, marchícese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Hermanos, bueno, por obra y gracia puede suceder, pero no creo que de que estemos aquí estaremos vivos dentro de 100 años. Puede suceder un milagro y que una persona quiera decir, pastor, yo voy a estar vivo de 150. Voy a estar que me empujan por toda parte y el movimiento más mínimo me duele el cuerpo y los huesos se me estrellan. Puede darse el caso, quién sabe. Pero dentro de 100 años, lo más probable es que ninguno de nosotros estemos en este lugar, en la tierra. Habrán otros ocupando nuestros carros. Anda pa'l caramba. La casa. Si no gasto los chelitos de la cuenta de banco, el gobierno se va a asegurar de repartirlo. Eso va a suceder si Cristo no ha venido o si nosotros no nos vamos antes. Aquí a 100 años, ninguno de nosotros estará aquí en esta tierra. Hermano, la Biblia dice que la vida del hombre es como la flor, que en un momento está, o es como la neblina, que por la mañana está, no se ve nada, pero desde que llega a las 10 de la mañana con ese sol candente se fue la neblina, se esfuma. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora la palabra de Dios está presente. En el pasado la palabra de Dios estaba presente y estará presente cuando nosotros no estemos en esta tierra. La palabra de Dios permanece para siempre. Si se lo va a dar, dáselo fuerte. Y el salmista en el capítulo 119 y verso 142 dice, tu justicia es verdad, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Hermano, la ley de Jehová es la verdad. Cuando anclamos nuestra vida a lo que es eternamente verdadero y a la palabra de Dios y a la persona de Jesús y a las promesas que Él ha hecho, podemos permanecer fuertes sin importar las mentiras que el enemigo nos arroje. No importa las mentiras de Satanás. Usted está anclado en la verdad de Dios, anclado en la verdad de Jesucristo. Usted permanece, no importa lo que el diablo le tire. Usted permanece porque la verdad de Jesucristo está cubriendo tu mente y tu corazón. Toda palabra de Dios es limpia. Oiga lo que dice el Proverbios capítulo 30 y verso 5. Toda la palabra de Dios es limpia. Usted sabe que Juan en el primer capítulo y en los primeros versículos describe la palabra de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria, el verbo, la palabra de Dios. Esa palabra de Dios caminó entre nosotros. Ese hombre de verdad caminó entre nosotros. Dios se hizo hombre para enseñarnos la verdad. Que toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra. Y mire más que dice el salmista. Él es escudo a los que en Él esperan. La palabra de Dios es verdad
y es escudo para tu corazón, para tu alma, para tu mente. Hermano, cada vez por la mañana, antes de usted salir a enfrentarse a este mundo de pecado y de mentira, dese una dosis de la palabra de Dios. Mire, no importa cualquiera de nosotros, no importa el tiempo que tengamos en el camino de Dios, no importa el conocimiento o la experiencia que tengamos en los asuntos espirituales o eclesiásticos. Si intentamos permanecer de pie sin la verdad, nuestra armadura espiritual se va a derrumbar bajo la presión. Si intentamos permanecer de pie sin la armadura, nuestra vida se va a derrumbar sobre la presión. Pero cuando nos ponemos y proclamamos y nos abrochamos, el cinturón de la verdad. Cuando usted se abrocha el cinturón de la verdad, no solo crees en un concepto, no solo usted está creyendo en una idea, tú estás anclando tu alma en aquel que es la palabra, que es la verdad. Estamos hablando de Cristo. Cuando usted se pone el cinturón de la verdad, usted está anclando su alma en la persona de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Usted se está agarrando de ese hombre que se hizo carne, de ese Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona de Cristo. Y ahí, vengan vientos y marea, usted permanece, usted permanece. Pero le pregunto, ¿lleva usted puesto el cinturón de la verdad o se lo afloja? Se lo afloja usted por la presión de la cultura. El que dirán a veces mantiene muchos ministerios en el piso. El que dirán mantiene que nuestra fe no crezca y nuestra relación con Dios no se profundice. El que dirán, ¿en qué dirán mis amigos del trabajo si yo hablo de Cristo? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán de mí? ¿Usted lleva puesto el cinturón de la verdad o se lo afloja? ¿Se adapta a la cultura, a su alrededor? ¿Te mantiene firme con la verdad o te sumerges en las opiniones y las emociones de este mundo? Porque hasta que nosotros no nos abrochemos el cinturón de la verdad, y algunos de nosotros tienen que abrochárselo fuerte, porque éramos galanes y usted sabe, ya somos galones. Tenemos que, mire, este saco no me trabaja. Me preguntaron esta mañana, pero no te sirve. No, lo que pasa es que es más pequeño. Lo compré por ese propósito, para que se vea así. Hermano, protege tu corazón con la coraza de justicia. Esa es la segunda parte del versículo 14. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza es la segunda armadura que Dios nos da. Era la segunda parte de la armadura del soldado romano que se colocaba en el pecho. Esta es una parte importante de la armadura, porque el pecho es la zona que protege el corazón y también protege los órganos vitales. Ahí está el corazón y los órganos que nos dan vida. Y esa coraza al soldado los protegía. En la batalla, ningún soldado romano se atrevía a salir sin la coraza puesta. Eso simbolizaba la muerte segura. Y eso lo podemos ver hoy en este tiempo moderno. Los soldados, ellos se ponen un chaleco antibalas. Se ponen un chaleco antibalas. No se atreven a ir al campo de batalla sin el chaleco. Usted ha visto la primera vez que nosotros fuimos a Israel, la primera y la única. Vamos a aclarar. Que fuimos, yo me sorprendí, hermano, porque eso no lo vemos aquí en los Estados Unidos. Yo me sorprendí. Jovencitos de 18, 19, 20 años con fusiles. Y no tenían uniforme. Digo yo, a ese hay que agarrarlo preso. La policía. No, militares.
andando con sus rifles, con sus armas de defensa o de ataque. ¿Qué es esto? Y el guía, tranquilo, que aquí se vive así, tranquilo. No te preocupes, que ellos también. Nosotros somos los que, por eso mismo, es que estoy medio asustado. Pero ningún soldado se atreve a salir sin esa antibala, sin ese cubridor de pecho, sin la coraza en el pecho. También, hermanos, la coraza para nosotros es una parte esencial. Cualquier golpe que el enemigo nos dé y nosotros no tener la coraza de justicia puede ser fatal en nuestras vidas. Espiritualmente hablando, el corazón es igual de vulnerable. Espiritualmente hablando. Por eso el salmista o el proverbista decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu bolsillo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu salud física. Sobre toda cosa guardada, el proverbista decía, guarda tu corazón, porque de ahí depende tu vida. De ahí depende tu vida. Porque un solo golpe, una sola estocada al corazón puede ser fatal. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que necesitamos usar la coraza de justicia. Y esto es importante porque Pablo no señala nuestros talentos, Pablo no señala nuestros logros, nuestras capacidades, nuestro desempeño en la obra del Señor. Pablo señala que en el momento del combate lo que te va a defender en tu corazón es la coraza de justicia. Porque la justicia protege nuestros órganos vitales. La justicia protege el corazón. ¿Pero qué clase de justicia? Las escrituras nos enseñan o nos muestran que hay dos clases de justicias que trabajan juntas. Trabajan juntas. Primero, la justicia imputada. La justicia imputada es la justicia de Cristo, que se nos atribuye a nosotros en el momento que lo recibimos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Esta justicia no se gana, esta justicia se recibe. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5 y verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué versículo más interesante? El verbo hizo es la palabra poiea o poieo. Dígalo conmigo, poieo. No sé si lo pusieron ahí, creo que no, ok. Poieo significa convertir algo en algo. Hizo, poieo. Significa convertir algo en algo. Algo, convertir algo en otra cosa. Significa poieo, hizo, convertir algo en otra cosa. Dios convirtió a su hijo que no cometió pecado en pecado. Dios cargó en él el pecado, ¿se sabe ese verso? De todos nosotros. Poieo. Dios convirtió a su hijo en otra cosa, lo convirtió en pecado. Cuando nosotros tratamos de explicar cómo Dios hizo pecar a Cristo, no es que Dios hizo pecado al que no tenía pecado. Las escrituras nos dicen que Él sin pecado, Jesús vivió su vida sin pecado. Era el Cordero de Dios sin mancha. ¿Se acuerda cuando se llevaba
al templo un cordero para redimir, para presentarnos delante de Dios nuestros pecados. El sacerdote tomaba ese cordero que era limpio, no tenía una cicatriz, no tenía una mancha, no tenía nada, y ponía y lo mataba, y esa sangre del cordero ahora lo hacía usted limpio delante de Dios. ¿Pero qué hacía el pueblo? Porque esa sangre nada más tenía poder ahí, porque era la sangre de un animal. Pero ahora Cristo, ese cordero limpio, sin pecado, vivió. Por eso es que nosotros podemos vivir la vida sin pecado, la vida cristiana sin pecado, porque es en el poder de Cristo y no en el nuestro. Por eso es que si usted dice, es que yo soy humano, es que yo soy carne, es que yo caigo. No, usted está incorrecto y el enemigo te está engañando con esas mentiras. Usted puede vivir su vida sin pecar porque Cristo vivió su vida sin pecado y tú ahora vives tu vida en la persona de Cristo. Ahora tú estás identificado con Cristo. Dios hizo que el que no tenía pecado fuera pecado. De una manera sobrenatural. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, el pecado mismo de nosotros, de la humanidad, del mundo, fue clavado allí con él. Mire, hermano, usted no tiene que volver a su vida de pecado. Tus pecados fueron clavados con Cristo en la cruz. Tu forma de vida de antes fueron clavadas con Cristo en la cruz. Cuando usted te entregó su vida al Señor, Él te hizo una nueva criatura. Y a través de su verdad, Él va creando esa nueva criatura. Y esa vida de pecado que nosotros vivíamos antes, esa vida mala de pecado, ahora es anulada a través de la sangre de Cristo. Ya usted no vive en pecado. Ahora usted puede identificar la mentira de Satanás cuando viene a su vida. Por eso José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, pudo identificar, no, yo soy un hombre de Dios. Mi papá me enseñó la palabra de Dios, el Torá. Mi papá me enseñó la palabra de Dios y salió José corriendo de la tentación. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Salir corriendo de la tentación. Mire, si hay un argumento que se está calentando y usted es el único que tiene la palabra de Dios en su mente, cállese la boca y salga corriendo de ahí. Salga corriendo, escape por su vida como la hizo José. Ahora, si la conversación entre son dos creyentes, dos personas maduras que están hablando, aunque no tengan no estén de acuerdo en un punto, los dos van a ceder. Los dos van a ceder. Mire, ok, yo voy a ceder en esto. Usted se da también. Y cedemos y seguimos adelante como buenos hermanos. Pero un inconverso, hermano, que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene la palabra de Dios en su boca y en su corazón, usted está seguro que el que va a salir afectado es el creyente, el cristiano. Porque acuérdese cuando usted vivía sin Cristo. Acuérdese. Cuando vivíamos sin Cristo, el que me la hace me la paga. ¿No es así? No. Yo no he visto hombre comiéndose otro hombre. ¿No es así? Y ese es el mismo pensamiento todavía en el mundo. Pero ahora nosotros tenemos un nuevo pensamiento en Cristo Jesús. Dios hizo al que no tenía pecado, lo hizo pecado por nosotros para salvarnos. Y ya nosotros somos salvos por su misericordia. Mire, encontré una versión de 2 de Corintios más ampliada. La Biblia, la Nueva Biblia Inglesa, dice: Cristo era inocente de pecado y sin embargo por nuestro bien
Dios lo hizo uno con la pecaminosidad de los hombres para que en él pudiéramos ser uno con la bondad de Dios mismo. ¡Wow! ¿Qué hizo Dios? A su Hijo lo hizo pecado para salvar al mundo. Por eso es que Juan 3:16 es el versículo de la evangelización en el mundo. Es uno de los versículos más importantes de la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Lo hizo pecado por nosotros para salvarnos, para quitarnos la vida de pecado, para decir, ahora el pecado no tiene autoridad sobre tu vida. El pecado no tiene autoridad sobre tu vida. Usted puede pensar aquellas cosas que le atacan. Usted puede pensar ahora mismo aquellas cosas que dicen, esto parece que tiene control de mí. Repítalo ahora, usted mismo ahí en su interior y diga, tú no tienes autoridad sobre mi vida. No tiene que decirlo en voz alta, pero usted lo puede repetir y enumere lo que le está impidiendo a usted ser apartado para Dios. Enumérelo y diga, tú no tienes autoridad sobre mi vida. ¿Sabe qué? Y le voy a compartir algunas cosas, aunque yo no viví esa vida. Yo era un adúltero, pero tú no tienes autoridad sobre mi vida. El alcohol era mi señor, pero tú no tienes autoridad sobre mi vida. Desperdiciaba mi dinero en juegos al azar, pero tú no tienes autoridad sobre mi vida. Al que me decía algo, le cortaba la cabeza, pero tú no tienes autoridad sobre mi vida. Porque no tiene autoridad sobre la vida del Señor, sobre la vida de los hijos de Dios, el pecado, hermano. Sí, te asedia, está atrás de ti para vencerte, pero tú tienes tu fortaleza en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes tu fortaleza en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo Dios? Más que simplemente perdonarnos los pecados, Él imputó la justicia perfecta de su Hijo a nuestra vida. Nos la dio. Se produjo un intercambio. Vinimos nosotros pecadores y Cristo nos hizo santos. Vinimos a Él pecadores y Él hizo un intercambio. Dame tus pecados, ven. Dame tus pecados. Dame tus pecados. Vamos a clavarlos aquí. Vamos a clavarlos aquí. Aquí. Con cada golpe. Con cada tornillo. Con cada clavo. Clavando las manos del Señor. Ahí quedaron tus pecados. Ahí quedaron tus pecados. Ahí quedaron tus pecados. Ahora tú eres libre de todo pecado para la gloria del Señor y para que usted pueda vivir una vida de santidad para Dios. Produjo un gran intercambio. Él cargó Cristo todos nuestros pecados y culpas. Y nosotros, a través de ese regalo de Dios, obtuvimos la justicia perfecta de Dios. Por eso es que yo le digo a los amigos, a las personas que nos visitan, si no tienen a Cristo en tu corazón, y aunque tú no entiendas tal vez todo esto que estamos hablando, pero hay unas realidades en tu vida. Estás apartado de Dios. Estás alejado de Dios. Y por más que trates de acercarte a Dios, con tus propias fuerzas no lo vas a lograr. Necesitas la fuerza de aquel que murió en la cruz del Calvario por ti. Tú puedes decir como nosotros hoy, nosotros todos los que estamos aquí, no importa el tiempo que tengamos en el camino del Señor, hemos dicho, el débil diga fuerte soy. Y eso es lo que nos mantiene de pie a nosotros. Número 2, justicia práctica. La justicia práctica es nuestra obediencia diaria. Sí, ya yo recibí la justicia que recibí de Cristo. Ahora yo necesito esa justicia práctica.
que es la obediencia diaria. La obediencia diaria es la respuesta a la gracia de Dios. Ay, santo. El yo obedecer lo que dice la palabra de Dios, el vivir una vida de obediencia es mi respuesta a lo que he recibido de Dios. Es elegir lo correcto. Todos los días nosotros tenemos que elegir. Todos los días elegimos. Pero una persona que vive esa justicia práctica elige serle fiel a Dios. Todos los días de la vida. Obedecer es vivir en integridad delante de Dios y delante de las personas que nos rodean y resistir las tentaciones de Satanás. Santiago dice, someteos pues a Dios. Someterse a Dios es obedecerle. Sométete a Dios, resiste a Satanás y entonces huirá de ti. No es resistirse a Satanás, no es resistir a Satanás, desobedecer a Dios, no es así. Es obedecer a Dios, resistir y luego Satanás huirá de ti. Pero para eso nosotros tenemos que vivir una obediencia diaria. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 2 y verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Decimos que permanecemos en el Señor. Entonces el ejemplo es Cristo. Caminar como Cristo anduvo. Andar lo que quiere decir ahí es la forma de vivir. La forma de mi vida tiene que ser Cristo. No lo que hizo Elías, lo hizo bien. No lo que hizo Moisés, lo hizo bien. No lo que hizo Abraham, lo hizo bien. Es lo que vivió, como vivió Cristo. Permanecer en él y andar como él anduvo. Y Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Cuántos son hacedores aquí? Hacemos lo que está escrito aquí, vivimos por lo que está escrito aquí. Y no solamente oidores, olvidadizos. Cuando oímos y no actuamos de acuerdo a lo que somos en esta palabra, de lo que nos dice la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Yo no creo que nadie quiera engañar. Uno lucha porque el otro no lo engañe, que la otra persona no lo engañe. Esa es la batalla. Yo no quiero que el otro me engañe. Yo no me engaño. Déjame poner estos $100 y que la mano derecha no lo sepa. No, los ojos van, aquí fue que los puse. Yo no me engaño. Usted no se engaña. ¿Ya? Pero cuando nosotros tenemos ese conocimiento de la palabra, tenemos el conocimiento de la palabra y no actuamos con este conocimiento, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y qué dice la Biblia además? Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. A Dios no lo engaña a nadie. A Dios no lo engaña a nadie. Así que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Hermano, nadie, y amigo, nadie gana el amor de Dios siendo bueno. Ay, es que él es tan bueno. Es que ella es tan buena. Déjeme decirle que de acuerdo a lo que dice la palabra, el cementerio está lleno de gente buena. Nadie puede ganarse el amor de Dios por ser bueno. Pero si guardamos nuestro corazón viviendo en lo que es bueno, entonces Dios habita en nosotros. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hay que pensar en las cosas buenas, que son buenas, que Dios ha dicho en su palabra. Nosotros tenemos que pensar sobre esas cosas, porque si vivimos y no pensamos en estas cosas, como dice el apóstol Pablo,
Lo contrario puede suceder. No vamos a tener la gracia de Dios. No la vamos a tener. Podemos parecer lindos, bien vestidos, pero sin gracia. ¿Usted sabe lo que es eso? Una persona que tiene todas las cualidades y que Dios no está en él. Eso es horrible. Si no, preguntémosle a Saúl. Todas las cualidades para ser un líder, para ser un rey, un ganador de batalla, un hombre que uniría a su pueblo, el primer rey de Israel. Pero Dios no estuvo en él. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque él quitó la voz de Dios, la palabra de Dios, y hizo como él quiso. Y esto Dios le dijo, no, me voy a buscar a otro que haga lo que yo digo. Y yo sé que aquí hay mucha gente que están haciendo lo que Dios le ha dicho, que han echado a un lado sus deseos, sus pensamientos, aún sus intenciones. Tal vez intenciones buenas. Señor, mira, si esto no te agrada, yo lo quiero a un lado porque yo quiero agradarte a ti. Y esa persona que Dios dijo de David, voy a buscar a uno conforme a mi corazón, ese eres usted, hermana. Hermana, ese eres tú. Caballero, ese es usted. Joven, ese eres tú. El hombre y la mujer que hace conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso nosotros debemos de vivir una vida alineada a la palabra de Dios, alineada al corazón de Dios, alineado con el Espíritu de Dios. Cuando estamos nosotros alineados con Dios, estamos protegidos. Estamos protegidos y cuando estamos protegidos podemos mantenernos firmes sin importar la presión que se levante. El tiempo está avanzando. Yo quiero ser justo con ustedes. Pero permítanme unos minutos más. La verdad y la justicia trabajan juntas. Esas no son piezas separadas de la armadura. La verdad y la justicia están profundamente conectadas y se refuerzan mutuamente. No se puede tener una sin tener la otra. Quizás surja la pregunta, ¿por qué esto es importante? Pastor, ¿sabe por qué es importante? Porque lo que porque lo que uno cree siempre moldea nuestra forma de vida. Lo que tú crees moldea tu vida. Lo que nosotros creemos es lo que dirige nuestra vida. Por ahí va todo. Por eso es importante. Sin la verdad y sin la coraza de justicia, no estamos bien protegidos. Porque cuando las creencias de alguien se basan en mentiras, se refleja en su forma de vivir. Pero cuando tus creencias están ancladas a la verdad de Dios, tus acciones comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. Voy a terminar con este versículo, bien conocido por nosotros. Bien conocido por nosotros, Romanos 12:1. El apóstol Pablo escribe, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la renovación comienza en la mente, en tu mente. La renovación comienza en tu mente, unida a la verdad. Cuando nosotros renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, comenzamos a discernir su voluntad y andar en ella. Este es el poder de usar tanto el cinturón de la verdad como la coraza de justicia. ¿Sabe lo que hace el cinturón de la verdad? Moldea lo que creemos. La coraza de justicia moldea nuestras vidas. Y cuando ambos trabajan juntos, tu vida se vuelve firme y protegida en lo que Dios ha dicho en ti. Mire, el enemigo va a susurrarte al oído para distorsionar la verdad de Dios que hay en ti. Sucedió con Eva y Adán.
El enemigo trata de seducirte, como ya dije, lo hizo con José. Pero hermano, siempre la estrategia del enemigo será distorsionar la verdad para debilitar tus convicciones en Cristo. Tienta a la justicia para quebrar tu testimonio. El enemigo lo que quiere es destruirnos, pero Dios nos da la armadura por una razón. Dios quiere que resistamos a diario. Dios quiere que resistamos todos los días, todas las horas, todos los minutos y todos los segundos. Dios quiere que nosotros resistamos. Una niña le preguntó a su papá: papi, tú puedes vivir sin pecar? ¿Tú puedes vivir sin faltarle a Dios? Papá dijo: no, porque yo cometo faltas inconscientemente a veces. Conscientemente es que uno no sabe lo que dice la Biblia y no se empapa de toda la palabra de Dios. Entonces, inconscientemente podemos pecar. No, mami, yo no puedo vivir un día entero sin pecar. Wow. Papi, ¿y tú puedes vivir una hora sin pecar? ¿Se puede vivir una hora sin pecar? No, mi hija. En una hora, analizó el papá, en una hora se puede pecar. En una hora se puede pecar. Papi, ¿y qué en un minuto? ¿Se puede vivir en un minuto sin pecar, papi? ¿Se puede vivir en un minuto? 60 segundos. En un minuto se puede pecar, mi hija. Nosotros somos carne. En un minuto se puede pecar. Papi, ¿y en un segundo? No, ya en un segundo no se puede pecar. En un segundo, eso pasa en un parpadear de ojos. No, se puede vivir un segundo sin pecar. Pues papi, ¿vamos a vivir cada segundo sin pecar? ¿Vamos a vivir cada segundo sin pecar? Los segundos se van a convertir en minutos, los minutos se van a convertir en horas, las horas se van a convertir en días, los días en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Lo podemos no por nuestra propia fuerza, no por la capacidad que tenemos, no, por la fuerza de Dios en nosotros. Yo le pregunto en esta mañana, ya concluyendo, te pregunto: ¿de qué estás vistiendo tu interior? Nos vestimos en el exterior, nos ponemos ropa, pero el interior, ¿de qué lo estás vistiendo? Porque nosotros vivimos en un mundo lleno de presión, en un mundo de mentiras y de conflictos espiritual. Y la pregunta no es si la batalla llegará, sino cuándo llegará la batalla. Esa es la pregunta. ¿Cuándo llegará? Y cuando llegue la batalla, ¿te mantendrás firme? ¿Te mantendrá usted firme en lo que ha creído? ¿Se mantendrá usted firme en la palabra de Dios? ¿Te mantendrás firme y fiel a aquel que fue a la cruz por tus pecados, por nuestros pecados? ¿Nos mantendremos firmes? ¿Qué protege tu corazón? Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué protege tu corazón? Hermano, ¿qué protege tu corazón? ¿Está expuesto a protección a los pensamientos del mundo, a las mentiras de Satanás? ¿O está protegido? Está protegido. Está protegido por la verdad de Dios y por la coraza de justicia de Dios. Está protegido tu corazón porque la palabra de Dios protege el corazón. ¿Sabe lo que permitió que Jesús no sucumbiera en frente de Satanás en la tentación? El Señor le dijo: escrito está. Eso protegió el corazón de Dios, de Cristo, de Jesús. Protegió porque conocía la palabra de su Padre. Nuestro corazón va a ser protegido, hermanos, de acuerdo a nuestro conocer de la palabra de Dios. ¿Conoces tú la palabra de Dios? ¿Y estás viviendo de acuerdo a ese conocimiento que tienes?
¿Conoces? Está la coraza de justicia. Tu vida justa que vives te está protegiendo contra las mentiras de Satanás. Yo sé que esto no es algo para sacarle gloria a Dios a nadie, ni aleluya, ni saltar de los asientos. Porque esto es algo de algo personal, de algo de nuestro interior, de nuestra relación, de nuestro crecimiento espiritual. Esto es algo ahí que tal vez confronta nuestras vidas. Porque esto me confronta a mí también. Como pastor, ¿puedo yo decir donde trabajo, yo soy pastor evangélico? ¿Puedo yo decir eso? ¿Tengo el testimonio de mis compañeros de trabajo, que ellos sepan que yo soy pastor? Aquí una cosa y allá otra. ¿Pueden ellos dar testimonio de que somos nosotros hijos de Dios? ¿O lo pondrán en duda? ¿Qué protege tu corazón? ¿Qué protege tu corazón? La verdad de la palabra de Dios protege tu corazón. Te hace vivir en verdad. Cuando viene la mentira de Satanás a tu vida, usted con la verdad de Dios te le dice: mentira de Satanás, escrito está. Ese hijo rebelde que tengo en la casa, que lo tengo que mantener, que ya tiene 50 años, ese mamut le pertenece a Dios. Ese marido que no escucha, cabezón, le pertenece a Dios. Ella también le pertenece a Dios. La verdad de la palabra de Dios, hermanos, conocer la verdad nos hace libre. Entonces, yo le tengo unos pasos prácticos para esta semana. Vamos a aplatanar esto, como dicen en mi tierra. Vamos a simplificarlo. Comienza con la verdad. Todos los días, por la mañana, a las 12 del día, en la tarde, lee un capítulo de la palabra. Mire, Proverbios tiene 31 capítulos. Léase uno todos los días. El mes comienza, ya mismo comienza el mes de noviembre. Comienza el día primero, Proverbio 1. O léase Juan, el Evangelio de Juan. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Léaselo. Léase todos los días. El Salmo 119, que habla de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos los días practique, comience con la verdad de la palabra de Dios. Porque si usted comienza sin la verdad de la palabra de Dios, si usted comienza el día, le garantizo que el enemigo ya ha comenzado su estrategia con mentiras. Con mentiras que están a la vuelta de la esquina. Es más, están tan cerca de nosotros que están a nuestros dedos. Las mentiras de Satanás. Hermano, si es difícil, practique la justicia. A veces es difícil porque usted dice: no, es que ese tipo lo que merece es que lo voten. Es que él no merece tener un santo como yo al lado. No me diga que usted no piensa de usted de esa forma, ¿eh? Un santo, una santa de Dios, un profeta de Dios. Ese hijo del diablo no merece tener un santo de Dios aquí. Practiquemos la justicia. De nosotros, pregúnteme: pastor, ¿de ti es fácil? No, no es fácil, hermano, esto no es fácil. Esto no es fácil. Pero yo le tengo que pedir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, guíame a toda verdad y a toda justicia.
Espíritu Santo, ayúdame. Examina mi corazón, como decía el salmista David. Examina mi corazón para ver si hay en mí algún deseo de perversidad. Examíname, decía el salmista. Examíname. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, aquí estoy. Tú sabes quién era yo. Tú sabes que yo no era una persona, tú sabes que yo no era una mujer fácil. Yo le volaba la cabeza a ese hombre. Pero Espíritu Santo, yo creo que soy una nueva criatura. Ayúdame a actuar en este día con justicia, porque esas dos cosas, hermano, van a proteger tu corazón, va a proteger tu mente, los órganos vitales espirituales. Sin esas dos cosas no tenemos nada. No tenemos nada. ¿Pueden ponerse de pie conmigo? Hoy vamos a orar. Hoy vamos a pedirle a Dios que nos permita, que nos ayude a mantenernos firmes delante de Él. Firmes delante de las personas que nos rodean. Firmes. Porque Él venció para que yo sea victorioso. Él venció para que yo sea victorioso. No es con mi fuerza, no es con mi sabiduría, es con la fuerza que Dios me da. Es con su fuerza que yo voy a mantenerme firme. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor.